Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor en este nuevo día. Seguimos meditando las Escrituras, estamos leyendo el libro de Jeremías y hoy vamos a leer los capítulos desde el 34 hasta el 39. En esta sección, Jeremías nos da aún más detalles de los últimos días de Jerusalén, los que van a concluir con la destrucción inevitable de la gran ciudad. Incluso hasta el final mismo, cuando se podían ver y comprobar cada una de las palabras que el Señor pronunció, los ciudadanos y sus gobernantes se negaron a aceptar la palabra del Señor. Su desobediencia persistente resultó en la caída definitiva de Jerusalén. Veremos que comienza con una advertencia al rey Sedequías y luego nos habla sobre la petición de libertad para los esclavos hebreos. La libertad de los esclavos hebreos que proclamó Sedequías debió haberse hecho desde hacía mucho tiempo. Cuando Dios entregó su ley en el monte Sinaí, le añadió una estipulación en la que ordenaba que su pueblo liberara a sus hermanos y hermanas que se habían visto obligados a venderse como esclavos. Dios ordenó que cada 7 años, el llamado año sabático, y cada 50 años, el llamado año del jubileo, se dejara libre a los esclavos de raza judía. Esto nosotros ya lo vimos en Éxodo 21:2, Levítico 25, versículos 39 al 43 y Deuteronomio capítulo 15, versículos del 2 al 15. La razón más probable de por qué Dios les dio esa práctica es porque la nación judía había sido conocida en la esclavitud de Egipto y Dios los había liberado de ella. Por lo tanto, todo el pueblo le pertenecía a Dios. Así que no debían ahora esclavizarse los unos a los otros de manera permanente, sino que más bien era una forma de ayudar a aquel que tenía necesidades por parte de aquel que tenía abundancia. Además, deberían guardar estos mandamientos de la ley con amor, porque el amor es el cumplimiento de la ley. A través de los siglos, estos mandatos acerca de la esclavitud raras veces fueron obedecidos. Por tanto, el Señor ahora alabó a Sedequías y al pueblo por obedecer este mandato por su ley. Pero muy poco tiempo duró la decisión de respetar el pacto de liberar a los esclavos. Sus dueños muy pronto cambiaron de parecer. El rey Sedequías no protestó, no hizo ningún intento de hacerlos recapacitar. La codicia y los intereses egoístas los habían cegado. Tal vez pensaban que el sitio ya había terminado por completo, temían que iban a tener grandes pérdidas económicas si dejaban a los esclavos en libertad, pero se habían olvidado de que si regresaba el rey Nabucodonosor y tomaba la ciudad, no iba a servir de nada ser dueños de esclavos, ya que estos mismos serían esclavos en otra tierra. Vemos que el Señor estaba airado, pues aunque en un principio se había complacido con la decisión de que estos habían obedecido y liberado a los esclavos y lo habían hecho por esta voluntad, ahora simplemente lo habían transformado en un espectáculo. ¿Por qué? Porque estos no cumplieron con lo que habían hecho desde un comienzo. Por lo tanto, estos ahora vuelven a quebrantar la ley, la palabra solemne que habían dado. Una vez más, dejaban al descubierto las verdaderas intenciones de su corazón. El Señor dejó en claro que Él estaba en control. Como el verdadero general al mando, le ordenó a Nabucodonosor que sitiara de nuevo la ciudad. Por su propia impenitencia, la ciudad había sellado la destrucción definitiva. En el capítulo 35 veremos cómo Jeremías nos lleva al pasado, a un hecho que ocurrió durante el reinado de Joacim. Después de su victoria en Carquemis sobre los egipcios y sus aliados, uno de los cuales era Judá, Nabucodonosor atacó a Judá y a Jerusalén. El ataque de los ejércitos de Nabucodonosor obligó a la familia de los recabitas a refugiarse en la ciudad. Jeremías usó la historia de esa casa para darle otra lección al pueblo de Judá. La actitud que había tenido el pueblo de Judá hacia la palabra de Dios iba a persistir hasta el final de la existencia de Jerusalén. Nadie le prestó ninguna atención a la palabra de Dios. En realidad, muchos se rebelaron abierta y hostilmente contra ella. Y precisamente su franca incredulidad, incluso el rechazo a la palabra de Dios, fue la principal razón de la caída de la ciudad. Podríamos decir del capítulo 35 que se preocuparon de obedecer órdenes de orden religiosa, como por ejemplo no beber vino, pero no se preocuparon de obedecer a Dios en las advertencias que envió a través de sus profetas. En el capítulo 36 veremos cómo Jeremías nos presenta a Baruch, su compañero y ayudante más fiel, quien era escriba de profesión. Y como la mayoría de la gente no podía escribir, los escribas llegaron a ser una clase profesional importante.
Ellos hacían la mayoría de los escritos, transcribiendo documentos y proclamaciones importantes para tener una referencia más fácil y permanente. Con este fin, usaban un material conocido como papiro, que era semejante al papel y que procedía de un tipo de junco que crecía en Egipto. Baruch, además de servir como escriba de Jeremías, también lo ayudaba desempeñando otros quehaceres. En este caso, se le pidió que leyera el rollo. El rey le ordenó a Yehudí, uno de los escribas, que fuera por el rollo para escuchar por él mismo lo que decía. Cuando el escriba terminó de leer 3 o 4 columnas del escrito, el rey se lo arrebató, lo hizo pedazos, lo arrojó al brasero que tenía para calentarse los pies. Así, este rey quemó el rollo y con ello horrorizó a los que habían advertido de su contenido, porque sabían muy bien el severo mensaje de juicio que anunciaba Jeremías y que éste provenía directamente de Dios y que las catástrofes que habían sido profetizadas se iban a cumplir. Por desgracia, el mensaje no tuvo sobre el rey el efecto deseado, sino que el que tanto temían. Una vez más, vemos cómo este rey dio muestras de desobediencia, una desobediencia que lo caracterizaba mucho. El mensaje del rollo no logró hacer que se arrepintieran, ni el rey ni sus asistentes. Joacim había procurado rodearse de hombres que pensaran igual que él. Permaneció sin arrepentirse y demostró un desprecio total por la palabra de Dios. Con su acción demostró que para él la palabra era buena solo para calentarse los pies. No tenía mayor valor que el papiro barato con el cual había sido escrita. Es increíble la soberbia que leeremos de parte de este rey, pero si lo piensas bien, no es muy distinto a lo que hoy día podemos observar en este mundo. No es muy distinto, ya que a muchos simplemente les interesa rodearse de gente que va a alabar el estilo de vida que ellos tienen y no necesitan de alguien que les diga que lo que ellos están haciendo va en contra de Dios. Luego, en el capítulo 37, leeremos sobre la prisión y los azotes contra Jeremías. Veremos las falsas acusaciones. Y es inevitable cuando leemos este capítulo también pensar en los detalles de la muerte de nuestro Señor, que también sufrió castigos, acusaciones injustas, y peor aún, porque esto fue para poder, esto fue como por nuestros pecados. Nosotros somos parte de esos azotes, por decirlo de alguna forma. Y en el capítulo 39 veremos el desenlace, vemos el cumplimiento de todo lo profetizado por Jeremías. El Señor le había advertido a Sedequías que iba a ser capturado y llevado a Babilonia. Aunque había tenido muchas oportunidades de rendirse, se había negado y había preferido continuar en su incredulidad. Ahora iba a pagar el precio de sus actos. Nabucodonosor le dio en la persona de Sedequías una lección a todo aquel que pretendiera rebelarse contra él. Poco después de su llegada al cuartel general de Ribla, el rey de Judá recibió su sentencia. Tuvo un horrible castigo, tuvo que presenciar la muerte cruel de sus propios hijos y después fueron asesinados todos los príncipes y nobles que le habían servido y aconsejado. Sedequías no tuvo siquiera el consuelo de llorar porque entonces Nabucodonosor hizo que le sacaran los ojos. Lo último que vieron sus ojos fue la muerte de sus propios hijos. Ciego y encadenado, con cadenas de bronce, fue llevado a la prisión de Babilonia. Allí iba a servir como una advertencia viviente para cualquiera que soñara con rebelarse contra Nabucodonosor. Tal como el Señor lo había predicho y que leímos constantemente en este mismo relato de Jeremías, los caldeos saquearon la ciudad y después le prendieron fuego. Para completar su destrucción y humillación, derribaron sus muros, dejando la ciudad sin ninguna protección. Después de eso, juntaron a la mayoría de los judíos que habían quedado y a los que se habían rendido antes para llevárselos al exilio. El comandante de la Guardia Imperial dejó a algunos de los más pobres para que quedaran como advertencia para otros y para que volvieran a poblar el país. Se aseguró de que su lealtad fuera con ellos, dándoles propiedades, y como todo lo que tenían se lo debían a los caldeos, estos serían aliados fieles. Nabucodonosor dio órdenes específicas acerca del profeta Jeremías. Lo trataron bien, lo dejaron, entre comillas, en paz. En realidad, lo dejaron escoger lo que él quisiera hacer. Nabucodonosor había oído acerca de las profecías de Jeremías y lo consideraba un hombre de Dios. Para terminar la historia, Jeremías nos hace volver precisamente al tiempo anterior a la caída de Jerusalén. Después de que Ebed-Melech
el eunuco que lo rescató al profeta de una muerte segura, el Señor lo recompensó. Aunque vería la destrucción de la ciudad, él mismo sería salvado. Ebed-Melech sabía de la destrucción venidera porque creyó lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Muchos morirían cuando cayera la ciudad, pero este eunuco, Ebed-Melech, no moriría porque había confiado en el Señor. Y esto nos entrega una meditación muy importante, hermanos y hermanas, y es que Dios nunca deja indefenso al creyente, al que cree en su palabra. Y cualquiera que ayude a alguien porque esa persona es un creyente, el Señor siempre tendrá su recompensa.